Hollywood siempre ha vendido sueños, pero para muchas actrices, la fama fue una pesadilla de la que nunca pudieron escapar. Poderosos ejecutivos, directores y magnates del cine abusaron impunemente y de todas las formas posibles de actrices que, atrapadas en un sistema corrupto, no tenían a dónde huir. Sus historias fueron silenciadas durante décadas, borradas de la historia para proteger a los responsables. Hoy, sacamos a la luz los 15 testimonios más oscuros del cine clásico y revelamos la verdad que Hollywood intentó enterrar. ¿Estás listo? Comencemos. Rita Hayworth fue el símbolo de la perfección en Hollywood, la diosa de la pantalla que encarnaba la sensualidad y la elegancia. Pero detrás de la imagen radiante, su vida fue una cadena de abusos y traiciones. Desde su infancia, su propio padre la sometió a una realidad aterradora que marcó su vida para siempre. Cuando llegó a Hollywood, los estudios se aprovecharon de ella de todas las formas posibles. La obligaron a cambiar su nombre, a modificar su imagen y a convertirse en un objeto de deseo, sin voz ni control sobre su propia carrera. Los ejecutivos del cine la manipulaban y la forzaban a entretener a inversionistas y figuras poderosas en fiestas privadas. Su matrimonio con el príncipe Ali Khan parecía una vía de escape, pero solo fue otra forma de abuso y sometimiento. Su historia terminó en una terrible tragedia. Olvidada con su memoria destruida por el Alzheimer, la diosa de Hollywood pasó sus últimos años sin recordar quién había sido, mientras la industria que la destruyó la abandonaba por completo. Frances Farmer era una de las actrices más talentosas de su generación, pero su independencia y fuerte carácter la convirtieron en un blanco de la industria. Se negó a seguir las reglas del sistema, rechazó las exigencias de los estudios y se enfrentó a los ejecutivos que intentaron controlarla. Su rebeldía fue castigada de la peor manera. La declararon inestable y la encerraron en un hospital psiquiátrico, donde fue sometida a abusos inimaginables. En su reclusión, le aplicaron electroshocks y tratamientos experimentales que destruyeron su mente. Existen testimonios de que fue utilizada en experimentos médicos y sometida a violaciones sistemáticas por parte del personal del hospital. Cuando finalmente fue liberada, su carrera había desaparecido. Su espíritu estaba roto y Hollywood la había convertido en una advertencia para cualquier actriz que osara desafiar el poder. Veronica Lake deslumbró a Hollywood con su melena dorada cayendo sobre un ojo y su presencia enigmática en pantalla. Pero detrás de esa imagen icónica, vivió una historia marcada por el abuso y la explotación. Desde sus primeros años en la industria, fue forzada a someterse a las reglas impuestas por ejecutivos y productores que la consideraban un simple objeto de deseo. Su carrera estuvo controlada por hombres poderosos que le impusieron contratos abusivos y condiciones humillantes. El abuso emocional y físico la destruyó lentamente. Verónica intentó resistirse, pero fue castigada con el olvido y el rechazo de la industria. La estrella que una vez brilló terminó sus días en la pobreza, abandonada y rota, víctima de un sistema que nunca la protegió. Megan Twohey llegó a Hollywood con el sueño de convertirse en una gran actriz, pero la industria no le dio una oportunidad, sino una trampa de la que nunca pudo salir. Los ejecutivos de los estudios le ofrecieron papeles a cambio de favores, y cuando ella se negó, fue completamente apartada del medio. Su corta carrera se convirtió en una pesadilla de rechazo y manipulación, en la que el abuso de poder era la norma. Desesperada, sin dinero ni esperanza, Peck tomó una decisión drástica. La noche del 16 de septiembre de 1932, subió a la colina de Hollywood y se lanzó desde la letra H del famoso letrero, dejando una nota desgarradora. Su muerte se convirtió en el símbolo de un sistema que devoraba a las actrices jóvenes y las desechaba sin piedad cuando ya no le servían. Loretta Young fue una de las actrices más queridas de Hollywood, pero guardaba un secreto oscuro que la atormentó toda su vida. Durante el rodaje de una película, fue atacada por una de las mayores estrellas masculinas de la época, Clark Gable. Producto de esa agresión, quedó embarazada, pero para evitar un escándalo que arruinara su carrera, el estudio la obligó a esconderse hasta dar a luz. La presión fue brutal. No podía revelar la verdad ni denunciar lo que le había sucedido. Cuando su hija nació, el estudio ideó un plan perverso.
Loretta adoptaría a la niña después de un tiempo para ocultar el origen real del embarazo. Durante años, mantuvo el secreto, viviendo con el trauma de un abuso que Hollywood jamás reconoció ni castigó. Carole Landis fue una de las actrices más bellas y carismáticas de Hollywood, pero su carrera y su vida fueron moldeadas por el abuso de poder en la industria. Desde sus inicios, ejecutivos de los grandes estudios la presionaron para someterse a las reglas no escritas de la fama. Si quería papeles importantes, debía pagar un precio muy alto. Carole intentó resistirse, pero eso solo la llevó a perder oportunidades y ser castigada con el olvido. Su trágico final sigue envuelto en misterio. En 1948, fue encontrada muerta en su casa, aparentemente por haberse quitado la vida, después de haber mantenido una relación tormentosa con el actor Rex Harrison, quien estaba casado. Lo más sospechoso es que antes de su muerte, Carole había amenazado con revelar información comprometida sobre poderosos de Hollywood. Su muerte fue rápidamente catalogada como una tragedia personal, pero muchos creen que sabía demasiado y la silenciaron antes de que pudiera hablar. Lana Turner encarnaba el glamour y la perfección en Hollywood, pero detrás de la pantalla, vivió una historia de abuso y manipulación que la marcó para siempre. Desde sus primeros años en la industria, ejecutivos y hombres poderosos intentaron controlarla. Cuando alcanzó la fama, se convirtió en el blanco de criminales y figuras peligrosas que querían aprovecharse de su éxito. El episodio más escalofriante de su vida ocurrió con su pareja, Johnny Stompanato, un mafioso violento que la aterrorizaba con amenazas y maltrato. Una noche de 1958, tras una discusión aterradora, Stompanato apareció muerto en la casa de Turner. Oficialmente, se dijo que su hija, de 14 años, le arrebató la vida con un cuchillo en defensa de su madre, pero Hollywood rápidamente cerró el caso y lo sepultó en el olvido. ¿Realmente fue la niña quien acabó con él, o alguien más intervino para proteger a Lana? Kim Novak era una de las mujeres más hermosas del cine, pero su carrera estuvo plagada de sufrimiento. Fue elegida por los estudios para ser la siguiente gran estrella, pero en lugar de protegerla, la convirtieron en una presa fácil para los ejecutivos y hombres influyentes de la industria. Era tratada como un objeto de lujo, sin voz ni derecho a decidir sobre su propio futuro. El caso más aterrador ocurrió cuando Harry Cohn, el despiadado jefe de Columbia Pictures, la convirtió en su obsesión personal. Novak no tenía escapatoria. Cohn la vigilaba, la perseguía y la amenazaba constantemente. Cuando intentó rebelarse y salir con Sammy Davis Jr., gente poderosa de la industria intervino para separarlos con amenazas de muerte. Kim sobrevivió, pero nunca pudo hablar abiertamente del infierno que vivió, porque en Hollywood, los secretos peligrosos se pagaban con la vida. Marilyn Monroe fue el mayor símbolo de sensualidad de Hollywood, pero su belleza la convirtió en una prisionera de los hombres más poderosos de la industria. Desde sus inicios, fue manipulada y forzada a cumplir los caprichos de ejecutivos y magnates que la veían como un objeto de placer y no como una actriz con talento. Los estudios la obligaban a asistir a cenas privadas con productores y políticos, donde sus favores no eran opcionales. Pero su historia se volvió aún más oscura cuando se involucró con figuras del poder, incluyendo a los hermanos Kennedy y a la mafia. Sabía demasiado, y cuando intentó liberarse, la silenciaron. La noche de su muerte fue un despliegue de encubrimientos, pruebas eliminadas, testimonios modificados y un expediente médico lleno de inconsistencias. Oficialmente, Marilyn murió de una sobredosis accidental, pero hasta hoy, el mundo sigue sospechando que fue eliminada para proteger secretos que jamás debieron salir a la luz. La historia de Judy Garland es una de las más crueles de Hollywood. Desde los 13 años, los estudios la convirtieron en una marioneta, obligándola a consumir pastillas para mantenerse despierta, otras para dormir y otras para mantenerse delgada. Pero el abuso no solo fue químico. Varios productores y ejecutivos aprovecharon su vulnerabilidad y su juventud para someterla a situaciones inenarrables. Judy jamás tuvo control sobre su vida. Sus contratos eran más parecidos a esclavitud y cualquier intento de rebelión era castigado con amenazas y despidos. La destruyeron emocionalmente, la convirtieron en adicta y,
Cuando ya no le sirvió, la abandonaron. Murió sola, empobrecida y con una sobredosis de medicamentos. Joan Collins fue una de las pocas actrices que se atrevió a contar su verdad. A los 17 años, cuando recién comenzaba en la industria, un productor influyente le pidió que se reuniera con él en privado. Lo que ella creía que era una oportunidad de trabajo se convirtió en una pesadilla. El hombre intentó pasar ciertos límites y le dijo que si no aceptaba, nunca tendría futuro en Hollywood. Collins logró escapar, pero pagó el precio. Fue vetada de proyectos importantes y su carrera estuvo en peligro. Años después, reveló que esta práctica era común en la industria y que muchas actrices no tuvieron su misma suerte. Natalie Wood creció frente a las cámaras, convertida en estrella desde su infancia. Pero detrás de su imagen dulce y encantadora, vivió un infierno del que nunca pudo escapar. Desde pequeña, su madre la empujó al mundo del espectáculo, obligándola a cumplir cualquier exigencia de los ejecutivos de los estudios. A los 16 años, un poderoso actor, mucho mayor que ella, la agredió brutalmente en la habitación de un hotel. Su madre la obligó a callar. Hollywood nunca protegió a Natalie. Sus relaciones siempre estuvieron marcadas por el abuso y la manipulación. Y cuando intentó hablar, su destino quedó sellado. La noche de su muerte, cayó al agua desde un yate en circunstancias sospechosas. Las versiones oficiales fueron contradictorias. Las pruebas desaparecieron y los testigos callaron. ¿Crees que fue intencionado o un mero accidente? Jean Harlow fue la primera rubia platino de Hollywood, la diosa que revolucionó el cine con su sensualidad. Pero su historia está llena de abusos y tragedias. Desde sus inicios, fue manipulada por productores y ejecutivos que veían su belleza como un producto a explotar. Nunca tuvo control sobre su carrera, y su propia madre la empujó a casarse con Paul Byrne, un alto ejecutivo de MGM. El matrimonio fue una pesadilla. Byrne la maltrataba constantemente y la humillaba en público. 2 meses después, fue encontrado sin vida a causa de un disparo en circunstancias sospechosas. Pero el estudio se encargó de limpiar la escena antes de que llegara la policía. Harlow quedó marcada por el escándalo y poco después enfermó misteriosamente. Murió a los 26 años, oficialmente por insuficiencia renal, pero muchos creen que Hollywood tuvo algo que ver con su final. Tippi Hedren fue la musa de Alfred Hitchcock, pero su historia es una de las más aterradoras de Hollywood. Hitchcock la descubrió y la convirtió en estrella con Los pájaros, pero su obsesión enfermiza con ella la llevó a vivir un infierno. Durante el rodaje, la sometió a torturas psicológicas y físicas, incluso lanzándole aves reales que la atacaban brutalmente en escena. Cuando Tippi rechazó sus insinuaciones, Hitchcock se vengó de la peor manera, arruinó su carrera, aseguró que nadie en Hollywood le diera trabajo. Y durante años, Tippi quedó atrapada en la sombra de su abusador, sin poder defenderse. Solo décadas después, pudo contar su historia, revelando la oscura verdad detrás de uno de los directores más venerados del cine. Dorothy Dandridge fue la primera actriz afroamericana en ser nominada al Oscar, pero Hollywood nunca la trató con respeto. Para la industria, su talento era irrelevante. Solo querían aprovecharse de su belleza exótica. Durante su carrera, fue víctima constante de acoso por parte de productores y ejecutivos que la obligaban a aceptar situaciones degradantes si quería seguir trabajando. Cuando intentó denunciar, fue expulsada del sistema. Pasó de ser una estrella a no conseguir ni un solo papel. Su vida se desmoronó y terminó viviendo en la pobreza absoluta. Murió a los 42 años, oficialmente por una sobredosis, pero muchos creen que su final fue el resultado de todo lo que tuvo que vivir. Ahora que conoces las historias más oscuras del Hollywood dorado, dime, ¿cuál de estos casos te impactó más? ¿Cuántas verdades habrán sido enterradas para proteger a los poderosos? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete a Famosos a Contraluz, donde seguimos revelando lo que la industria jamás quiso que supieras.